Hola, muy buenos días, mi querido amigo y amiga, una vez más. Me da mucho gusto saludarte, desear que Dios sea el que esté dirigiendo tu vida, esté controlando absolutamente todos tus planes, llenando tu vida, tu hogar y todos tus proyectos de mucha bendición. Es para mí un gusto, una vez más, compartir contigo un material hermoso de esta lección que hemos venido estudiando desde hace algunas semanas. Un trimestre que, como todos, avanza y avanza muy rápido. Es la primera carta que tenemos registrada en el canon bíblico, escrita por Pablo a la iglesia de los Corintios. ¿Ok? Y llegamos a la lección número 7, ¿sí? Que se titula Un retrato del amor. Tenemos el estudio de un capítulo que es súper conocido. Tan conocido que probablemente lo podríamos considerar como una linda poesía y quizás no internalizar o entender la magnitud de este capítulo, que no es otra cosa sino el reflejo del carácter de Dios, carácter que Él desea implantar en nuestras vidas y que por lo tanto esté allí derramado, instaurado y puesto en práctica en cada ámbito donde nos desenvolvemos, empezando con nuestro hogar, pasando al lugar de trabajo, en nuestra comunidad, en la sociedad y en nuestra iglesia. Creo que estamos de acuerdo con que la clase de sociedad que hoy día tenemos es el producto de la clase de hogares que tenemos. Y la clase de iglesia o la espiritualidad que nuestras iglesias habrán, está íntimamente ligada con la clase de vida familiar y forma de convivir y transformación interna que se refleje y se ponga en práctica primeramente en nuestro hogar. Entonces, vamos a estudiar acerca de este capítulo hermoso, que nos va a enseñar muchísimas cosas. Recuerden que nosotros, la semana pasada, por ejemplo, habíamos estado hablando acerca de los dones espirituales. Y allí Pablo le está escribiendo, evidentemente, a la iglesia de los Corintios, pero es un mensaje que llega a nuestras vidas, a nuestras iglesias, donde no cabe duda de que Dios ha dotado a todos los seres humanos de dones y capacidades a través de los cuales podemos servir al Señor, atender la misión y dar a conocer su amor y su carácter. Sin embargo, lo que Pablo deja claro, que los dones tienen su lugar de importancia. Claro que sí. Es el equipamiento, como ya dije, que Dios dio para que nosotros podamos cumplir la misión. Sin embargo, en esta semana vamos a entender y a profundizar un poco más en lo que dijimos la semana pasada. Qué importantes son los dones. Pero cuando estos no están revestidos del amor, sencillamente no funcionan, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la lección lo que nos va a mostrar, entre otras cosas, es que el amor no es mera emoción. El amor es un principio. El amor tiene que ser una forma de vida. El amor verdadero es ese que se va a demostrar no con palabras bonitas, sino con nuestras acciones, con cada decisión que nosotros tomamos y en la manera de cómo nosotros nos relacionamos con los demás. Me gusta presentarlo o resumir lo que sería la introducción de esta lección con el siguiente pensamiento. Los dones pueden mostrar lo que Dios puede hacer a través de nosotros con nuestras habilidades. Pero el amor de Dios muestra lo que Dios está haciendo en nosotros. De la abundancia del corazón habla la boca. Si la fuente de donde emana todas mis acciones no es buena, el producto final no va a ser entonces bueno. Entonces nuestro primer compromiso es reflejar el amor de Cristo frente a los demás, comenzando con nuestro hogar. Allí entonces es donde nuestras palabras se van a encontrar y armonizar con nuestras acciones, donde va a haber entonces coherencia, donde no podremos engañar a los que están dentro de nuestro entorno familiar, porque allí sí que nos conocen bien.
Entonces es un llamado a que lo que nosotros finalmente presentamos para la causa del Señor y un servicio a Él, tiene que ir en concordancia de lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces Pablo por eso menciona que el amor es esencial para el desempeño de nuestras responsabilidades y el uso de esos dones espirituales. Y él allí menciona parte de los dones, y allí, en la semana pasada profundizamos un poco más sobre los dones, pero acá en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Pablo comienza diciendo, pues, que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En esos primeros 3 versículos, ve cómo Pablo menciona algunos dones de los cuales ya hablamos la semana pasada. Esta es una continuación de lo que él ya había registrado en el capítulo anterior. Menciona los dones de hablar en lengua, que ya lo definimos la semana pasada, como este se ha desvirtuado. Hablamos el don de la profecía, hablamos de los dones de los ministerios, del conocimiento, de muchas otras cosas que pueden tener incluso una persona una fe también extraordinaria, pero que al final, hasta la disposición de nosotros sacrificarnos y dar nuestra vida por otros sin amor no tiene sentido. Entonces allí Pablo vuelve a ese punto. Sin amor, todo lo que finalmente damos, por muy altruista que suene, o muy grande, o muy reconocido o admirado por las personas, el Señor, quien conoce la fuente de donde emana todo lo que damos, no puede ser timado. No vamos a engañar al Señor. El Señor no puede ser burlado. Él sí sabe qué somos, qué sentimos, y es por eso que es complicado nosotros emitir algún juicio para con las cosas que vemos en los demás, positiva o negativamente hablando, porque al final solo Dios es el que tiene el derecho a juzgar por el preconocimiento y su omnisapiencia que Él tiene sobre quiénes somos, qué sentimos y lo que damos de dónde viene. Entonces esto es muy importante, ¿ok? Es que a veces podemos confundir la espiritualidad con actividad. Es creer que el estar ocupado en los asuntos de la iglesia es realmente estar conectados con el Señor y estar siendo transformados por Él. Es como pensar que en el hogar, por el simple hecho de usted trabajar y trabajar duro y proveer para la casa, cosa que es importante, ¿es eso suficiente? Cuando allí, por muy responsable y ocupado que usted esté como proveedor, falta lo más esencial. Y es que usted tiene que ser un esposo o un padre amante. Porque eso es lo que va a darle sentido a lo demás. Porque en la escala de valores sería preferible, sería más importante, como lo dice Proverbio. Es mejor pues comer un trozo de pan en un hogar donde hay paz y hay amor, que tener una mesa llena donde no hay amor. Entonces, de eso se trata esta lección. Como cómo estoy yo tratando a mi entorno. Cuando el Señor resumió la ley, de qué depende, ¿no? La salvación dijo, o los mandamientos: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo, que alguien lo definió como a tu próximo, debes amarlo como a ti mismo. ¿Y quiénes son tus próximos? Primero que nada, los de tu hogar. Y después, como ya dije, las demás personas que forman parte de los diferentes círculos donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, los dones, ya dijimos, van a ser siempre parte importante del ministerio, pero lo que queremos resaltar en la lección de esta semana es que siempre tienen que ir acompañados del ingrediente más importante, que es el amor de Cristo. Jesús lo expresó de una manera muy práctica en Juan 13:35, donde él dijo: en esto sabrán las personas que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Esto es lo realmente indiscutible y duradero. Luego entonces, en la siguiente o segunda parte, nos define este capítulo y la carta de Pablo a los Corintios lo que no debe ser ni hacer el amor. Como te digo, el verdadero amor va a ser el reflejo del carácter de Dios, que es el que nosotros debemos
demostrar a las personas. El Señor dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Cuando mal representamos el carácter de Dios a través de un amor interesado, de un amor desvirtuado o de acciones que no van revestidas de amor, estamos mal representando el carácter de Cristo. Entonces allí encontramos esa primera parte práctica de este capítulo desde los versículos 4 al 7, donde Pablo comienza diciendo que el amor verdadero, el amor según el carácter de Cristo, es paciente y es bondadoso. Si es el reflejo del carácter de Cristo, te pregunto, ¿es el Señor paciente? ¡Wow! ¿Qué sería de nuestra vida sin un Dios paciente? ¿Te ha tenido Dios paciencia a ti? Mira que a mí me ha tenido mucha paciencia. ¿Es bondadoso? Claro que es bondadoso. Tan bondadoso que dice la Escritura que Él nos ama a todos y que Él hace salir su sol sobre buenos y malos porque Él no tiene amor, Él es amor. Es interesante entonces que Pablo no define el amor mediante, como ya dije, una emoción, sino mediante acciones, ¿ok? El fruto del amor se tiene que ver reflejado en lo que el amor hace y lo que el amor no va a hacer. Entonces, el amor va a esperar. El amor va a tener paciencia. El amor va a servir, dice Pablo allí. El amor escuchará. El amor perdonará. El amor no busca su propio bien. El amor va a hacer que mis palabras o mis acciones puedan hablar más alto que mis palabras. ¿Ok? Entonces podemos decir, sí, te amo mucho, palabras bonitas, pero que al final son palabras huecas si no tenemos un verdadero amor. Entonces, ¿qué debe hacer el amor? Todo lo que ya nosotros mencionamos. Entonces, en Romanos 12, del 9 al 10, se habla de un amor sincero, acompañado de afecto fraternal y de honra hacia los demás. Honra hacia los demás. ¿Ok? Aquí entonces aparece una aplicación muy importante para nuestros círculos más íntimos, más cercanos, como nuestra familia. Y es lo siguiente, que a veces sentimos que amar o sentirnos amados es sentir que alguien nos da un poco de cariño, cosa que forma parte de. Pero habrá momentos en los que el cariño va a quedar a un lado, la emoción o la forma quizás romántica de exteriorizar el amor posiblemente no va a estar presente. Y qué bueno sería siempre mantenerlo. Alguien una vez definió y dijo, el amor verdadero es aquel que aun cuando el sentimiento acaba, el amor permanece porque es un principio. Entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos en medio de nuestra familia cuando perdemos la paciencia, cuando estamos sobrecargados, cuando de repente hemos tenido algún problema con nuestros cónyuges o con nuestros hijos o con alguna situación en casa? Allí es donde las palabras bonitas no van a bastar. Se tiene que poner en acción la práctica, el vivir con el amor de Cristo que nos va a constreñir y es la manera que vamos a hacer las cosas con un verdadero sentido. ¿Ok? Es la manera donde los miembros de nuestra familia van a poder realmente ver reflejado el carácter de Cristo en ese padre, en esa madre o en ese hijo. Es allí donde se tiene que poner de manifiesto. Entonces, no siempre nosotros podremos controlar todas las situaciones o controlar a las personas. Llega un momento en que hay cosas que salen de nuestro control. Nuestros hijos no siempre estarán en nuestro control. Pero mientras los tenemos, ¿cómo los estamos controlando? ¿Con amor o sencillamente estamos abrazándolos de tal manera que ellos se sientan realmente amados y cuando se equivoquen van a saber que aquí tienen un lugar a donde venir porque son amados? ¿Qué va a pasar cuando ellos se vayan de casa? Cuando ya perdamos el control frente a algunas situaciones, ¿qué quedará? Quedará ese amor sembrado en el corazón de ellos o de las relaciones, porque probablemente hoy estamos acá.
Algún día nos moveremos a otro lugar. Ya no estaremos en algún lugar físicamente. Pero ¿qué fue lo que dejamos? ¿Cuál fue la estela que dejamos? ¿Dejamos un buen ministerio? ¿Una buena reputación? ¿Lindas relaciones que todas van salpicadas y revestidas del amor de Cristo en cada una de nuestras interacciones con los demás? Entonces, es el ideal, ¿no? ¿Qué cosas debe permitirnos hacer el amor? Y luego entonces él dice, ¿qué no debe hacer el amor? El amor no debe buscar lo suyo. El amor no debe herir a los demás. El amor no debe juzgar. El amor no debe hacer esas cantidades de cosas que son contrarias a las que anteriormente mencionamos, como las que sí debemos hacer. No se debe irritar, y no significa que no habrá momentos en los cuales usted pues va a sentirse incluso irritado, ¿no? Pero no va a permitir que esa irritación le lleve a violar el principio del amor, ¿ok? Entonces, allí se nos presenta todo lo que el amor debe hacer y todo lo que el amor no debe hacer. Vamos a esa parte práctica, porque es que esto tiene que salir del papel a nuestro accionar, a nuestro diario vivir, y debe impactar las relaciones que nosotros cultivamos. Por eso entonces él dice de una manera clara, nunca pagará mal por mal, sino que siempre dará un pago inmerecido. Es lo que allí está diciendo. Y eso lo vemos allí reflejado en Cristo y cómo él reaccionó frente a todas las situaciones que le tocó vivir. El ejemplo nosotros lo tenemos que tener en Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Reaccionaremos como Cristo reaccionó? No se trata de ser un blandengue o un tonto que todo el mundo te manipule y se burle de ti. Ese no fue el reflejo ni el actuar de Cristo. Cristo actuó con carácter, pero Cristo fue manso y humilde de corazón. Y eso no significó de que no se pronunció y no declaró en ocasiones cuando fue necesario el pecado con amor a quienes se los tuvo que declarar. Entonces, ¿cómo reaccionas tú y yo cuando somos heridos? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos que quizás llevar la carga de otro, como lo dice Gálatas 6:2, que nos invita a llevar la carga de los demás? Tiene que ser un trabajo y una decisión diaria, porque por naturaleza esto no es lo que va a brotar de forma espontánea de nuestro corazón, sino que tiene que ser un trabajo diario. Pero un trabajo donde yo me esfuerzo, donde yo quiero yo producir ese fruto del amor de acuerdo a Cristo Jesús. Esos esfuerzos no van a tener sentido. No van a tener sentido porque no es, como dije, natural. Lo antinatural es amar como Cristo amó. Lo natural es que yo voy a amar a quien me ama. Lo natural es que el que me da, yo a ese le daré. Que yo voy a perdonar al que me pide perdón. Que yo voy a corresponder o amar a aquel que también me ha mostrado amor. Pero amar a nuestros enemigos es fácil. Eso lo podemos hacer. Eso nosotros lo podemos generar por nosotros mismos. Mira, querido, es imposible. No lo podemos hacer. Ahora, ese amor nosotros lo podemos ver reflejado en la persona de Cristo Jesús. Él sí amó de una manera plena, así como ama el Padre, ¿sí? Así como el Padre me ama, yo los he amado. Y así yo quiero que ustedes se amen unos a otros. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer realmente? Bueno, tenemos un retrato, que es el retrato de Jesús. Alguien dijo que nosotros nos parecemos a lo que contemplamos. La única manera de cómo nosotros podremos vivir de acuerdo con el corazón del Señor es en la medida en que nosotros contemplemos de tal manera a Cristo a través de la oración, del estudio de su palabra, compartiendo su amor y su verdad con los demás, cómo el amor de Cristo se va a ir apoderando de nuestra vida y de todo lo que hacemos, y lo podremos reflejar porque siempre nos pareceremos a lo que contemplamos. Entonces allí en el capítulo 13 no solamente son características bonitas, sino que nos presentan el retrato de Cristo, que fue paciente, que fue bondadoso, que no actuó con egoísmo, que perdonó, ¿sí? Que se preocupó por los demás,
y que siempre dijo la verdad, pero sin dejar de amar a las personas. Entonces, Gálatas 5, 22 y 23 nos presenta los frutos del Espíritu, que es gozo, paz, amor, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, etcétera, ¿verdad? Entonces eso significa que esto es obra del Espíritu Santo. No lo podemos generar nosotros por nosotros mismos, porque somos malos por naturaleza, mi querido. Pero una vez que Cristo se apodera de nuestra vida, Él nos va transformando de gloria en gloria a su semejanza. Es un proceso que dura toda la vida, pero que se deben ir viendo los cambios progresivos en nuestra vida, donde no podemos seguir siendo los mismos, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura debe ser, y las cosas viejas tienen que haber pasado, y aquí todo tiene que ser hecho nuevo, pero por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no por nuestros propios esfuerzos. ¿En qué debe consistir nuestro esfuerzo? En mantener viva esa relación con el Señor. Sí, y no puede ser un asunto de emoción. No puede ser que yo hoy oraré si tengo ganas, pero si no, no. Es que yo hoy no tengo deseos de estudiar la palabra. No, ahí es cuando más tú y yo necesitamos hacerlo. Orar para decirle al Señor cómo me siento. No tengo deseo, Señor, pero ese es el trabajo en el cual yo me debo esforzar, pelear la buena batalla de la fe. Y entender algo importante, que todos estamos en un proceso. A veces yo mismo, cuando reacciono de una manera que no debo reaccionar, de una manera iracunda, dentro de mi hogar o fuera de mi hogar, a veces me he sentido frustrado. Y en ocasiones he dicho, Señor, pero ¿y por qué todavía sale ese viejo hombre, esa naturaleza? ¿Por qué de una vez no queda eliminada, destruida, muerta por completo? Pues no. Va a haber esa lucha de las dos naturalezas permanentemente y he entendido que no puedo desesperar. Es lindo como lo presenta la hermana Elena de White en el libro El Camino a Cristo. Me encanta cuando ella habla de la lucha espiritual, cuando ella pone a la luz el ejemplo de Pablo. Un Pablo que tiene que haber luchado contra un temperamento iracundo, fuerte. Óigame, un hombre que sea capaz de ir y de asolar a las iglesias y de encarcelar a los demás. Pablo tiene que haber tenido un carácter violento. Debe haber sido un hombre duro en su forma de reaccionar. Y Pablo tuvo que luchar con este temperamento ya después que fue llamado por Cristo. Por eso es que él llegó un momento en que se desesperaba porque él decía, yo no quiero ser así. No entiendo, el Señor me ha mostrado cómo yo debo ser, pero sigo siendo el mismo. Y él desesperó, ¿cómo, Señor, voy a cambiar? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. ¿Ah? Entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia, a desesperar y a creer que el evangelio no está haciendo nada en nuestra vida. Sí, pero recuerda que es un cambio progresivo, que no nos debemos desanimar, que estamos y tenemos que hacer una tarea diaria, que el Espíritu Santo nos va transformando de una manera progresiva y tener paciencia con los demás. Porque es muy fácil esperar cambios de los demás en las áreas donde tú eres fuerte, donde quizás tú no reaccionas de esa manera. Pero probablemente hay puntos débiles en ti o en mí que son los puntos fuertes de los demás. Entender que no me toca a mí transformar a las personas. Entender que no me toca a mí juzgar a los demás. Entender que estoy llamado a tener paciencia con mis hijos, con mi esposa, con las personas con quien trabajo, dentro de mi iglesia, porque todos tenemos diversidad de dones y todos tenemos diversidad de fortalezas, debilidades. Eso significa soportando los unos a los otros con amor, con paciencia, con bondad, con benevolencia. El Señor nunca nos pide algo que Él primero no nos haya dado. Y qué paciencia la que el Señor ha tenido con nosotros. Y eso nosotros lo debemos entonces reflejar. ¿Ok? Así que ya para ir finalizando, llegamos al clímax de la lección donde Pablo nos dice parte de esto, ¿no? Que estamos en un proceso, donde ahorita conocemos en parte, donde en este momento no se ha manifestado todo lo que podremos llegar a ser, donde todavía no hemos llegado a la plenitud de Cristo, donde estamos en ese proceso, donde Él dice, ahora permanece la fe, la esperanza
y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué la fe es importante? Porque la salvación es solo por fe. ¿Por qué la esperanza es importante? Bueno, mi querido, porque es que la esperanza es lo que nos va a sostener. Pero por sobre todas las cosas, de la fe y de la esperanza, se resalta el amor como el don perfecto. Eso que solo en Cristo lo podemos ver de manera plena y que Él está allí instaurando día a día en nuestra vida y en nuestro corazón. Nuestra condición por ahora es muy limitada y lo será hasta el final, cuando Cristo venga, cuando se complete la obra de la transformación definitiva y recibamos la santificación y esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entendamos que estamos en un proceso que no podemos ver ni entender todo todavía, pero sí sabemos de que Dios está al control y Él va a utilizar cada circunstancia para seguir entonces sembrando su carácter y su amor en nuestra vida. Queremos a veces que nuestras relaciones y las cosas puedan cambiar de una manera inmediata, que por fin nuestros hijos entiendan que no es ese el camino correcto que deben seguir. Que por fin entiendan que deben venir a Cristo, o el esposo o la esposa que probablemente te sirve de un contrachoque allí contra lo que tú quieres hacer. No tienes quizás un acompañamiento. Probablemente estoy hablando para alguien que esté sola en el hogar abrazando la cruz, el camino pues hacia la vida eterna, pero tiene hijos, esposos que probablemente te irritan, que te quieren desanimar, que te van a estar vigilando para tildarte, para señalarte, que son duros, que quizás tienes mucho tiempo orando por un hijo rebelde, por alguien que se ha ido, por alguien que te ha hecho daño. Pero entender que el Señor está cada día trabajando a través de su Santo Espíritu, que a veces es una obra imperceptible. Por eso lo detalla la Escritura, que es como el viento, que oye su sonido, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero es real el viento, y así es la obra del Espíritu Santo. Donde a veces no es tanto hablar y hablar y hablar y dar, exhortar, dar sermones, formará parte de lo que en su momento deberá hacer. Pero quizás estoy hablando para alguien que ya agotó todo eso, o que esa parte no la hizo bien, y que a lo mejor lo que mejor le vendría es quedarse callado. Y quizás simplemente permitir que el amor de Cristo le constriña, y esto no se va a poder esconder. Esto se va a poner de manifiesto. Y sin duda alguna, cuando reflejemos el amor de Cristo es cuando se va a crear un impacto, no por mí, no por mi fuerza, sino porque el amor de Cristo atrae. Con cuerdas de amor te atraje, por eso te he prolongado mi misericordia, dice el Señor. Qué lindo entonces que nosotros entendamos que necesitamos amar como Cristo ha amado. Por eso entonces Pablo concluye diciendo: todo es importante, pero lo importante, lo esencial para que lo demás tenga sentido y el mayor don es el amor. Es el amor. Así, mis queridos, que yo deseo para ti, como llamado final, es que dejemos que el amor de Cristo sea el que domine en nuestra vida. Es un proceso. Estamos en un proceso. Estamos en el taller del maestro. Él nos tiene que tratar de una u otra manera. Él nos tiene, eso sí, mucha paciencia. Qué lindo es el Señor. Él ha sido lindo conmigo. Él me ha tenido mucha paciencia. Y yo solo le pido que Él me ayude a tener esa paciencia con los míos, con mi próximo, con mi prójimo. Mi prójimo es mi próximo. Y lo más próximo que tengo acá en casa es mi esposa, es mi hijita, y es en la iglesia, y es en el lugar donde me desenvuelvo, donde las personas tienen que ver que el amor de Cristo me constriñe, me domina, y que todo lo que yo hago brota de su amor en mi corazón. Que esa sea también tu experiencia, que avancemos cada día más y más con la ayuda del Señor y tomado de su mano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Lindo resto de semana para ti. Comparte esta información y esta lección preciosa con otras personas. Es mi deseo y oración también para ti. Dios te guarde. Chao.